Aquiles Guevara Aragot los saluda en mi estoicismo de hoy, día 307. La moral en el estoicismo según Hegel. Los mejores y el mayor número de autores han afirmado que la filosofía consiste de tres partes: la moral, la naturaleza y lo racional. La primera pone el alma en orden. La segunda examina el origen natural de las cosas. La tercera investiga sobre el significado de las palabras y su arreglo para mantener la falsedad y evitar que arrastre a la verdad. Séneca. Nos vamos a referir ahora en esta parte, la tercera de ellas, a la moral en el estoicismo según Hegel. La moral de los estoicos, a la que estos pensadores deben la mayor parte de su fama. Los estoicos dicen, según Crisipo, debo decir que Crisipo fue un alumno de Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, que a su vez fue el fundador del estoicismo. Y se dice que Crisipo fue precisamente quien escribió las obras fundamentales del estoicismo original. Pues bien, dice Crisipo, la primera apetencia del animal tiende a su propia conservación, ya que la naturaleza hace que cada ser sea amigo de sí mismo. El instinto animal es la conservación del animal, la consonancia del animal consigo mismo y la conciencia de ella. Esto lo lleva a huir de lo perjudicial y asimilar solamente lo que le es beneficioso. Así ocurre con el ser humano, con los hombres. Su destino consiste en su propia conservación, pero con un fin que consciente, con arreglo a la razón. Los seres racionales hacen de la naturaleza su fin de vivir de acuerdo a la razón. La razón se encarga en convertir en una obra de arte lo que en los animales es un instinto. Vivir conforme a la naturaleza significa para los estoicos vivir de una manera racional. Se debe vivir conforme a la naturaleza, es decir, conforme a la virtud, pues a ella nos lleva la naturaleza. Tal es el bien supremo, el bien último del todo. Una forma fundamental de la moral estoica que se presenta como sumo bien
El pensamiento es llamado a determinar lo que es conforme a la naturaleza. Lo que es conforme a la naturaleza es lo que la ley determina por la razón. En este tema, los estoicos tocan también el de lo útil, de lo que es útil, la utilidad de las cosas. Todo acto bueno es en realidad útil, dicen los estoicos. No solo se puede, sino que se debe tener la conciencia de lo útil. Se debe tener conciencia de la utilidad de las cosas. Surge también la situación de cómo se comprende entre sí la virtud y la felicidad. Esos son dos temas que trata el estoico que son fundamentales: la virtud y la felicidad. El gran problema, el saber si la virtud en y para sí hacen o no feliz al hombre. Si el concepto de felicidad va implícito en el de la virtud. El vivir conforme a la virtud, que vale tanto como vivir conforme a la ley general de la naturaleza, es fuente de satisfacción para el sujeto como tal en su particularidad. Los estoicos dicen: lo bueno en sí es lo perfecto, es decir, lo que cumple su fin con arreglo a la naturaleza de lo racional. Pues esto es la virtud, y lo que se añade, la alegría, el placer, etcétera, etcétera. Se habla sobre dónde debe buscarse el goce. Hay que prescindir de lo exterior, dicen los estoicos. La felicidad no significa, en sentido general, otra cosa que el sentimiento de la coincidencia o la armonía con uno mismo. Lo agradable en los goces de los sentidos lo es en ello que se encierra en una coincidencia con nosotros mismos. Los estoicos dicen: siempre debemos buscar la virtud, pues la virtud lleva aparejada siempre por sí mismo la felicidad. Virtud y felicidad pareciera ser que para los estoicos es una cosa. Los estoicos establecen un ideal del sabio, el cual no es otra cosa que la voluntad del sujeto que se atiene de suyo a la idea del bien, por ser el bien que solo quiere su libertad y está dispuesto a renunciar a otra cosa que no sea eso, que no sea la libertad. La proclamación de una moralidad real se concentra como ideal en los estoicos. En el sabio encuentra
su solución, el sabio, en el simple concepto de la conciencia virtuosa, la propia conservación racional para los estoicos es la virtud. Y lo que la virtud crea es la propia conservación racional del hombre. Así, damos por terminado nuestra exposición de las ideas contenidas en las lecciones de historia de la filosofía de Hegel sobre la física, la lógica y la moral en el estoicismo. Terminamos con referencia a la cita de Séneca sobre estos temas. Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarme y será hasta mañana.